Hola, tía Marce explicando otro video. Nos volvemos a encontrar. Y bueno, espero que te encuentres muy bien en casita junto a tus padres y por supuesto disfrutando de una buena salud. El día de hoy veremos la asignatura de lenguaje y comunicación. ¿Qué estudiaremos? ¿Qué aprenderemos? La biografía y los textos instructivos. ¡Comenzamos! El objetivo a tratar o que veremos el objetivo número 1, que leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a tu edad, pronunciando las palabras con precisión, respetando signos de puntuación, leyendo con una entonación adecuada y también una velocidad de acuerdo a tu nivel, es decir, a cuarto básico. También quiero que leas de manera independiente y que comprendas textos no literarios. En este caso, como yo te decía, veremos lo que es la biografía y los textos instructivos. Instrucciones. Quiero que leas y que escuches con mucha atención cada diapositiva. Si puedes, quiero que imprimas estas diapositivas, las recortes y las pegues en tu cuaderno para que puedas tener mayor conocimiento respecto a lo que se te está explicando. Y por supuesto, al final de las diapositivas, te explicaré las actividades que deberás realizar cuando se envíen al correo de tus padres. ¿Qué es una biografía? Bueno, una biografía es una palabra griega que viene del griego y que significa escribir sobre la vida. Bio significa vida y grapos significa escritura. Entonces, la biografía es un tipo de texto que nos explica la vida de una persona, un personaje. Biografía, hay algunas diferencias en cuanto, pero pequeñísimas, de definiciones. Tenemos la primera definición que dice que la biografía nos cuenta los hechos más importantes en la vida de una persona siguiendo un orden cronológico, es decir, según fueron pasando. Que, por ejemplo, yo tengo que escribir desde que nació, no puedo escribir desde que murió o desde que fue a la universidad, porque debe llevar un orden. Es, como te decía, la historia de vida de una persona, desde su nacimiento. Y por supuesto se deben destacar hechos importantes, incluir sucesos de su vida personal, profesional, quizás familiar, recuerdos, viajes y logros más destacados. Por lo general, como te decía, nosotros escribimos una biografía de algún personaje que nos llame la atención. Ya también no se trata de que siempre va a ser un famoso, un cantante, un futbolista, porque también tenemos en nuestro país, Chile, poetas y poetisas que han ganado premios Nobel de Literatura, como Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Tenemos también una gran cantautora nacional como Violeta Parra, Víctor Jara, etc. Bueno, obvio que es importante también que a ti te guste algún futbolista, algún cantante favorito. Y por supuesto también puedes realizar una biografía de algún familiar que te agrade o que tú quieras saber más de él o que te ha llamado también la atención. Biografía. Bueno, para elaborar una biografía deben tratarse los siguientes aspectos. Por ejemplo, y en primer lugar debes poner el nombre de la persona, ¿ya? De la que tú vas a realizar esa biografía. Lugar y fecha de nacimiento. Lugar donde realizó sus estudios, si es que los tuvo. En qué trabajó o a qué se dedicó. Hechos relevantes o descubrimientos que haya realizado. Año y lugar en que murió, si es que ya murió, o si no, poner a qué se está dedicando o qué es lo que más le gusta. Ahí tú puedes ir viendo, estos son algunos de los pasos, algunas de las características que puede tener una biografía, pero tú puedes ampliarla más.
Características. Narra sucesos verdaderos. Cuando yo realizo una biografía en este caso, de un papá, de una mamá, yo no puedo decir, ella es actriz de Hollywood, porque no estaría narrando hechos verdaderos, estaría inventando, no sería su biografía, no estaría hablando de esa persona. Se eligen grandes momentos de la vida de la persona, que me parezcan a mí relevantes contar, ¿ya? Porque, por ejemplo, ayer fue a comer una hamburguesa al McDonald's. Creo que no es tan importante. Incluye soporte gráfico como las fotografías, ¿ya? Porque si esto es un elemento, igual tú lo puedes dibujar si es que no tienes alguna fotografía del familiar o de la persona de la que estás realizando la biografía, pero esto es para saber de quién tú estás hablando y conocerla más como era. Sirve como puente entre generaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como yo te decía, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Violeta Parra, Víctor Jara y así, muchos personajes que han aportado a la historia de nuestro país ya no están vivos, pero que han dejado un legado importante. Entonces, por lo tanto, ya tú vas a conocer de su vida aspectos y detalles que tú no conocías y cuál fue su aporte a nuestra sociedad. Una persona narra la vida de otra persona. Esa es la característica principal de la biografía, porque como yo te decía en un comienzo, viene de escribir la vida. Pero en esta oportunidad la biografía es cuando yo escribo de la vida de otra persona. Pasos para elaborar una biografía. Debo recolectar información. ¿Ya? Debo recolectar. Lo primero que tengo que hacer es recolectar la información para poder ir ordenando mi biografía, tomando apuntes y observando, escribiendo lo más importante o a lo que yo quiero contar. Como te decía, debo escribir el nombre de la persona a la cual le voy a realizar o de quién voy a hablar, de quién voy a realizar esta biografía. Debe poner el día y lugar de nacimiento porque es bastante importante. Experiencias importantes, como te decía, que por ejemplo salió del colegio en tal fecha, ingresó a la universidad, se dedica a tal cosa. Puede ser que para unos no resulte importante, pero para mí sí. Y si yo lo escribo bonito, utilizo un vocabulario acorde, puedo hacer que la biografía de la persona sea pero espectacular. Como te decía, debo incluir los hechos más importantes. Información familiar. Puede ir el nombre del papá, de la mamá, el lugar en el cual nació. Y como te decía, fecha de muerte, si es que murió, ¿ya? La edad al morir y el lugar donde falleció. ¿Cómo debo organizarla? Para empezar, te decía yo que hacer unos 5 párrafos ya estaríamos como realizando una biografía ya que no sea tediosa, sino que tenga lo esencial y que al ser leída por otra persona, bueno, no me aburra, sino que sea corta y precisa. Esto es, bueno, en relación a lo que tú puedas escribir, porque yo sé que hemos visto libros y biografías hechas libros, ¿ya? Pero es porque eso lo realizan aquellas personas famosas, entonces por lo tanto como dejaron un legado al pueblo, tienen bastantes hechos y acontecimientos que fueron importantes y para algunas personas narrar esos sucesos, ese hecho, resulta un poco más asombroso o quizás me llame más la atención. Como te decía en el párrafo 1, tiene que introducir el nombre del personaje, el lugar de nacimiento y si tiene sus padres o hermanos, escribirlos. La niñez, dónde pasó su niñez, cómo fue su niñez, a qué colegio asistió, etc. La adultez, si es que estudió o a qué se dedica. Algunos logros, siempre una persona va a tener logros, tenga el trabajo, tenga la profesión, o si es que no la tiene, a qué se dedica, siempre va a haber algo importante. Recuerda que todas las personas somos valiosas. Recuerda que no todos tampoco tienen profesiones, tienen oficio, ¿ya? Todos cumplimos un rol en nuestra sociedad, nadie más importante que otro.
Y por supuesto el párrafo 5, que hacemos nuestra conclusión, el por qué nosotros escogimos a esta persona o que nos despedimos de esta persona o le estamos dando o damos las gracias por haber investigado de su vida que nos parece importante por tal y tal cosa y que pueden ser un aporte o para que nosotros aprendamos y lo conozcamos más. Algunos ejemplos, como yo ya te decía, pueden ser alguna biografía. En este caso, mira, aquí tenemos de Pablo Neruda, que como te decía, fue un poeta chileno que obtuvo el segundo premio Nobel de Literatura. Acá tenemos una biografía de Luis Miguel, que es un cantante mexicano y que también para algunas personas es bastante llamativo y por lo tanto se escribió sobre su biografía. No sé si será autorizado o no, pero es una biografía de este cantante. Si te fijas, Pablo Neruda ya falleció, mientras que Luis Miguel sigue vivito y coleando. Hay algunos que dicen que se murió. Y Violeta Parra, que es una cantautora nacional y que la belleza de sus letras y su vida, porque ella vino desde abajo y pudo conquistar muchos otros pueblos que no necesariamente fueron Chile, sino que ella hasta el día de hoy es recordada y por eso te decíamos que es un puente entre generaciones, ya que como te digo, hasta el día de hoy nosotros escuchamos algunas canciones de ella que son hermosas, ¿ya? Autobiografía. Bueno, yo no te hablé de la autobiografía porque solamente el texto decía que el objetivo era pasar la biografía, pero la autobiografía, vamos a hacer un recorrido bastante rápido, es escribir acerca de ti mismo, ¿ya? Es contar tu vida, por lo tanto va escrito en primera persona. Yo, un poquito egocéntrico, pero cuando tú haces una autobiografía, debes contar y empezar, yo nací tal día. Mis primeros pasos, mis primeros estudios y contar lo que estás haciendo. Es narrar tu vida personal, ¿ya? Y tus gustos, lo que te llama la atención, etc. Las características de una autobiografía, como te decía, relata la vida de la persona que lo está escribiendo. Tiene la libertad de expresar sus sentimientos, tiene un sentido personal y es narrado lo que se narra en ellos es todo verídico. Recuerda que cuando tú estás hablando de ti mismo también no puedes inventar, porque yo, por ejemplo, podría decir, hola, soy tía Marcia, la reina de belleza interplanetaria de Marte. Nada que ver, porque estaría diciendo cosas que no existen y no estaría contando mi vida. Los mismos pasos debo seguir, al igual que la biografía, ¿ya? Información sobre mí, detallar momentos importantes, describir, como te decía, las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, es decir, un pequeño resumen de mi vida. Y bueno, ya que te hablé respecto de la biografía, que es escribir acerca de otra persona, también quiero que conozcan los textos instructivos. Los textos instructivos, se me enredó, se me traba la lengua o se me lengua la traba. En fin, y te presento el texto instructivo. ¿Qué es un texto instructivo? Es aquel que tiene el propósito de orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad, ya sea simple o compleja, es decir, seguir instrucciones. Hay diversos tipos de textos instructivos, como por ejemplo las recetas de cocina, reglas de los juegos, procedimientos de experimentos y manuales de uso. Esos son algunos de los textos instructivos más característicos o que nosotros manejamos. Las recetas de cocina, tú ya sabes que toda la receta debe llevar el nombre del plato, es decir, lo que se va a cocinar, los ingredientes y porciones que yo debo poner a mi receta. Las instrucciones previas antes de empezar a cocinar, el modo de prepararse, el modo de servirse.
se puede sustituir de repente algún ingrediente. La receta de cocina, entonces, es el paso a paso de cómo se cocina alguna receta. Entonces, si yo no sigo algún paso, si yo agrego o quito algo, puede que no me resulte mi receta. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un pollo y yo llego y lo echo en una paila y lo dejo así. No le echo ni agua ni le echo hierbas. ¿Qué puede suceder si no sigo los pasos para cocinarlo? Se me va a quemar. Así que es muy importante seguir estos procedimientos, estas instrucciones para realizar alguna receta. Reglas de un juego. Los juegos y los deportes son actividades que se rigen también por normas. Las reglas del juego en las que se establece como práctica un determinado juego o deporte. Yo sé que a ustedes les gusta siempre jugar al fútbol, ¿ya? O jugar a la escondida, las rondas, los naipes. Tenemos bastantes juegos y tenemos que seguir las reglas. Por ejemplo, en el fútbol son 11 jugadores por ambos equipos. Entonces, si pusiéramos 2, nos resultaría porque así no se juega. Si nosotros estamos jugando a la escondida y no me escondiera, tampoco seguiría las reglas del juego, ¿ya? Y si dijera al tiro, 1, 3 por mí, jugar al alto, jugar a los colores, jugar al básquetbol. Si yo llego y camino con la pelota al lado mío o aquí y no doy los botes, no estaría siguiendo las reglas de un juego. Así que por lo tanto, tanto en el fútbol, en el básquetbol, en el voleibol, tendría que ser expulsado. No serviría para jugar ese juego. Las reglas siempre debemos seguirlas. Procedimiento de experimento es otro tipo de texto instructivo. Los experimentos tratan de averiguar si determinadas afirmaciones son correctas. Por eso las indicaciones deben ser claras, ordenadas y precisas. Ya, si nosotros estamos hablando de mezclas, en este caso imagínate que nosotros vamos a realizar no sé, tenemos que echar cierto líquido de un elemento más otro. Bueno, imagínate, podríamos crear una explosión si nosotros agregáramos más de un elemento que de otro. Entonces, por lo tanto, cuando la profesora en ciencias me está dando las instrucciones para que yo pueda realizar un experimento, la tengo que escuchar con mucha atención y realizar los pasos que ella me dice para que me pueda realizar mi experimento. Imagínate, puede explotarnos o pasar algo en el cual nosotros no podamos evitar y ocurra algo de riesgo. Manuales de uso. Ese es otro tipo de texto instructivo y en el manual de uso es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de funciones. Por ejemplo, para instalar algo, manual de uso, o para construir algo. A mí, por ejemplo, me dicen que en mi teléfono, voy a mostrar el teléfono, el del osito, que ustedes conocían, ¿qué sucede? Si yo llego y lo cargo, que sucedió hace poco con un niño en Brasil, y dice ahí que yo no debo jugar con mi teléfono celular cuando se está cargando. Entonces yo tengo que hacer lo que se me está indicando porque puede pasar algo. Lamentablemente sucedió con un niño de Brasil que, bueno, él se puso a jugar por mientras que estaba cargando su celular y ya sabemos en qué terminó. Entonces, ojo, debemos seguir las instrucciones. ¿Para qué? Para que nos resulten las cosas, para que no nos vaya a ocurrir algo que después tengamos que lamentar. Algunas actividades que realizaremos para poner en práctica lo aprendido. Recuerda, hoy repasamos los contenidos de biografía y de textos instructivos. La biografía es cuando yo hablo o escribo de una persona que a mí me llama la atención, ya sea famosa o algún familiar en la cual yo estoy contando su vida. Pongo su nombre, las cosas más importantes de su vida o que llamen la atención. Y los textos instructivos, que son aquellos textos que me permiten a mí seguir los pasos o normas para poder realizar algo. Espero que te haya quedado claro y los contenidos los podrás
llevar a la práctica con las guías que enviaré a tu correo. Espero que te encuentres muy bien y nos volveremos a ver en otro video. ¡Adiós!